¿Has escuchado hablar acerca de la resiliencia? Pues eso es lo que vamos a hablar brevemente en este momento, acerca de la resiliencia enfocado a la área nutricional. La resiliencia es un método de adaptación. A eso se enfoca la resiliencia. Significa adaptación. La resiliencia es la capacidad de adaptarse a un cambio, de adaptarse a un ambiente diferente. Es la capacidad de adaptarse ante una tragedia, ante una amenaza, ante una situación o algún problema o algún ambiente en el cual no estamos acostumbrados a estar. Un ejemplo clarísimo es la pandemia del COVID-19. Era una situación en la cual no estábamos acostumbrados. Llegamos y nos encerramos, estamos en un ambiente en el cual y bajo medidas en las cuales no estábamos acostumbrados a estar y tuvimos que adaptarnos, tuvimos que evolucionar, tuvimos que buscar estrategias para poder compensar muchas situaciones que tuvimos que estar viviendo, no solo en la parte de salud, sino que en la parte laboral, en la parte de estilo de vida, en la parte cotidiana, incluso en la parte alimentaria. Lo mismo es cuando hay desastres naturales, por ejemplo, y hay personas que tienen que salirse de sus casas e irse a un albergue. Entonces estas personas tienen que poner a prueba esa resiliencia para poder adaptarse a la condición y poder sobrevivir a ello. Es aquí también donde viene y evoluciona un término en base a la resiliencia, que es la resiliencia nutricional o la resiliencia alimentaria, que es esa capacidad que tiene el ser humano de adaptarse de forma intuitiva muchas veces o de forma estratégica bajo una circunstancia. En este caso, cuando estamos hablando de resiliencia nutricional o alimentaria, estamos hablando a poder adaptarse a estas condiciones nutricionales o alimentarias que no estamos acostumbrados. Un ejemplo, por ejemplo, con la pandemia. Muchas personas sufrieron de escasez de alimentos, sufrieron mucho de no tener la disponibilidad de muchos alimentos. Entonces, estas personas tuvieron sí o sí que buscar una forma diferente de alimentarse, una forma diferente de elección de alimentos. Estas personas buscaron unas estrategias para sobrevivir a esa condición nutricional que estuvieron o que muchas veces, que aún estamos en pandemia, probablemente hay muchas personas que tuvieron que evolucionar o adaptarse de una forma determinada, ya que, por ejemplo, hay muchas personas que perdieron sus empleos en la pandemia. Eso quiere decir que sus ingresos se fueron abajo. Quiere decir que estas personas estaban acostumbradas a alimentarse de cierta forma y tuvieron que buscar una forma diferente de alimentarse. Hay muchas personas que estuvieron encerradas en su casa por mucho tiempo y los supermercados cerraron, los mercados también cerraron, los abrían ciertos días. Entonces estas personas o todos nosotros tuvimos que acoplarnos a poder buscar ciertos alimentos que tuvieran una mejor forma de almacenamiento, por ejemplo, una duración un poco más prolongada que lo normal. Ya muchas personas buscaron estrategias totalmente diferentes a las habituales en el ámbito nutricional. Muchas personas tuvieron una escasez tremenda en la parte de alimentación y esa resiliencia se puso a prueba. Lo mismo pasa con los desastres naturales. Cuando hay un desastre natural y estas personas tienen que dejar sus casas y tienen que ir y acobijarse bajo un por ejemplo, un albergue, estas personas tienen una prueba de resiliencia nutricional tremenda. Estas personas tienen que adaptarse a un estilo de alimentación y poner a prueba esa resiliencia que tienen para poder sobrevivir. Y está 100% comprobado
que aquellas personas que han pasado por o viven bajo un constante déficit nutricional o un déficit de obtención de alimentos o de disponibilidad de alimentos, por ejemplo, los niños que no tienen hogar, los niños que viven en orfanatos, los niños o las personas, no solo los niños, también los adultos que tal vez tienen dificultades para poder alimentarse bien, tienen mayor resiliencia hacia la parte nutricional. Su cuerpo se adapta, su cuerpo busca la forma de protección. Es así como todas esas personas que viven constantemente en una crisis, no solo alimentaria, sino que también una crisis de vida, son personas más resilientes ante ante muchas situaciones difíciles. Cuando somos personas que no estamos acostumbrados a vivir carencias, a vivir déficit alimentario, a vivir condiciones desfavorables, son personas con mucho más, o mejor dicho, con mucha menos resiliencia ante las adversidades. Es por esto que la resiliencia nutricional va a depender de las condiciones en las cuales vive actualmente la persona y depende de la situación y qué tan grave va a enfrentarse. Pero de eso se trata la resiliencia, es cómo el cuerpo puede adaptarse, protegerse y evolucionar para poder adaptarse a un ambiente determinado y poder sobrevivir. Lo mismo pasa con la resiliencia nutricional. El cuerpo busca las estrategias para poder protegerse, para poder compensar aquellos déficits alimentarios que están teniendo por X o Y razón, y es así como el cuerpo empieza a adquirir mayores defensas contra cualquier ataque nutricional o cualquier otro ataque referente a la parte alimentaria. Por ejemplo, cuando hay una falta o un déficit nutricional ya sea por cantidad o ya sea por calidad, existe un estrés en el cuerpo, existe un momento de emergencia corporal. Y es así cuando el cuerpo empieza a querer protegerse, en el cual pueden haber cambios neurobiológicos, pueden haber cambios hormonales, pueden haber una serie de cambios en el organismo de forma muy interna, tal vez no visibles momentáneamente, y estos se realizan para poder proteger y poder adaptarse ante ese déficit alimentario que se está teniendo. Esto pasa mucho en las poblaciones que padecen mucho, por ejemplo, de desnutrición, ya sea aguda o ya sea crónica, y esto hace que estos organismos traten y compensen ciertas situaciones hasta donde su mismo cuerpo se lo permite y pueda adaptarse y sobrevivir ante una crisis. Es por esto que se estudian las comunidades, son muy estudiadas en base a resiliencia. No solo se estudia el ser humano de forma individual, qué tan resiliente es ante un déficit alimentario, sino también es importante el estudio comunitario, el estudio poblacional, de qué tan preparados están el cuerpo para poder resistir ciertos inestabilidades. Y es así como se puede determinar qué tan resiliente puede ser una población o una comunidad y qué tan resiliente también puede ser un individuo. Si nosotros analizamos nuestro cuerpo, nosotros mismos, como yo lo repito siempre, hay que conocer su cuerpo y hay que saber qué tan resilientes somos ante una situación, qué tanto podemos soportar ante un déficit o una mala nutrición. Eso nos ayuda a entender nuestro cuerpo cada día más, nos ayuda a entender qué capacidad tenemos de sobrevivencia, podemos entender qué tanto podemos exigirle a nuestro organismo y qué tanto podemos evolucionar en nuestro cuerpo en algún momento de crisis. Por ejemplo, podemos analizarlo
como les había mencionado en esta pandemia. En esta pandemia creo que todos tuvimos un cierto grado de resiliencia, todos tuvimos una resiliencia, unos más que otros, y todos nos adaptamos de forma diferente. Todos tuvimos un desequilibrio nutricional en algún aspecto en todo el largo de esta pandemia. Lo pongo de ejemplo porque es algo que vivimos a nivel mundial y que todos estuvimos expuestos. Muchas personas estuvieron encerradas en sus casas y empezaron a comer más de lo que debían de consumir, por ejemplo. Otras personas tuvieron que comer mucho menos de lo que le estaban acostumbrados a consumir. Otras personas cambiaron completamente la calidad de su alimentación de forma negativa y otras personas se concientizaron de la situación y tratando de fortificar o de fortalecer, el sistema inmunológico, tuvieron la conciencia de querer empezar a comer mucho más sano por el temor a poder contagiarse de COVID-19 y así estar preparados por si su cuerpo que estuviera en la mejor condición física para poder contrarrestar la enfermedad. A eso se le llama resiliencia, esa capacidad que tiene el organismo de poder sobrellevar una crisis, un ataque o una situación en la cual pone en riesgo el cuerpo como tal, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la resiliencia. Entonces si nosotros sabemos que tenemos una resiliencia no tan favorable, pero si sabemos o buscamos estrategias para poder fortalecer esa resiliencia y saber que nuestro cuerpo está preparado para muchas adversidades, eso nos va a permitir a nosotros conocer nuestro cuerpo cada día más y así poder sobrellevar múltiples y muchísimas otras dificultades, obstáculos que se nos pueden presentar en nuestra vida. Así que espero les haya parecido interesante este término. La verdad es que es muy, muy importante saber qué tan resistentes somos a sobrevivir en este mundo y así saber realmente que cada día podemos ir cuidando más nuestro cuerpo, fortaleciéndolo y haciéndolo cada vez más resistente para poder lograr una longevidad, poder lograr vivir lo más que se pueda de la mejor manera y con la mejor calidad posible.